Hola jóvenes, en la clase de hoy trataremos transformaciones lineales. Vamos a mirar los aspectos más relevantes de las transformaciones lineales, cómo son su definición, cómo mostrar que efectivamente es o no es una transformación lineal y conocer algo que vamos a llamar como matriz de transformación respecto a unas bases dadas. Entonces empezamos la definición que vamos a tener es que una transformación lineal es una función t, por lo general se denota con la letra t, que va de un espacio vectorial B hasta un espacio vectorial W. Estos espacios vectoriales son generales, no hay ningún problema. ¿Qué cumple? Esa función cumple dos condiciones. La primera es que cuando tú evalúas en una suma de dos elementos de B, esto lo puedes separar como t de x, t de y. Esto para todo x, y en el conjunto inicial, en el dominio que es el B. Y cuando cuando evalúas en T alfa por cualquier elemento de B, ese alfa, o es que es un escalar de hecho, sale de la función como tal. Esto es para todo x en el conjunto de inicial, de salida, y alfa un número real cualquiera. Puede ser cero, puede ser positivo, puede ser negativo, es un número real. Estos x y y podrían ser vectores, podrían ser polinomios, dependiendo del espacio vectorial como tal. Sin ningún problema podemos pensar entonces en una función de R2 a R3, por ejemplo. Miren que ya cambiamos los espacios, que en este caso son R2 y R3, y ya podríamos tratar como tal eh, esa función para conocer que se cumplan, mejor dicho, que se cumplan estas dos condiciones. Eso es como para mostrar que este sería mi B y este sería mi W. Lo que vamos a hacer inicialmente es, vamos a ver dos ejemplos donde veamos dos transformaciones para verificar cómo mostrar que efectivamente sí es una transformación lineal. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, vamos a dar una transformación, de hecho, es tal cual como teníamos acá, parecida pues, de R2, la vamos a llevar a R4, que haga lo siguiente, o sea, el orden que usted va a tener de esa transformación es que cuando evalúes en una pareja ordenada, que es de R2 obviamente, debe llevarla a una pareja ordenada, en este caso pareja no, una cuaterna, en este caso, un vector de cuatro componentes, en este caso va a ser x, va a ser x más y y x menos y. Ahí tenemos eh, nuestro vector de llegada. Entonces miren que cumple las condiciones. Salimos de R2, dos vectores, y llegamos a R4, perdón, dos componentes, llegamos a R4, cuatro componentes. Esto es una función. Entonces la pregunta es, ¿será transformación lineal? Debe cumplir las dos condiciones que están acá. Entonces empecemos, verificando que cumple las primeras dos condiciones. O la primera condición, mejor dicho. La primera condición me dice que debo tomar dos elementos. Entonces aquí dos elementos son vectores. Entonces vamos a decir que B1, vamos a llamarlo de la forma x, y. Y otro vector B2, vamos a llamarlo UB o UW mejor. Listo. ¿Qué hacemos? Tal cual como hacíamos en la prueba de que eran subespacios. Vamos a trabajar con los dos vectores. Quiero primero mostrar que esto que está aquí, es igual a t de b1 más
t de b2. Eso es lo que quiero mostrar. Voy a dar aquí el alfa enseguida en R para mostrar enseguida la siguiente. Esto es lo primero que quiero mostrar, que se cumple esta igualdad. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Bueno, vamos a verificar saliendo de un lado, llegando al otro lado. Vamos a partir de este lado. ¿Qué es B1 más B2? Listo. B1 es XY y B2 es UW. Haciendo la suma, ya esto lo habíamos hecho en un subespacio, me queda como X más U y Y más W. Listo. Recuerden que este que está aquí, este componente que está aquí, va a ser la componente de X en la transformación. Y este va a ser la componente de Y en la transformación. No se dejen confundir por las letras, eso no tiene nada que ver. Vamos entonces a evaluar qué es T de B1 más B2. Es decir, sería T de eso que tenemos allá, de X más U y Y más W. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Listo, vamos a meterlo acá en esta función que tenemos acá. Teniendo en cuenta cuáles son las componentes de X, cuáles son las componentes de Y. Debemos hacer en cada componente que aparezca aquí la operación respectiva. Vamos a hacerlo en una página nueva. Quiere decir que para este caso, T de X más U y Y más W debe ser un vector de 4 componentes. La primera componente, ¿qué me dice? Deja a X fija. ¿Quién es X? X más U en nuestro caso. Entonces la primera es X más U. La segunda que me dice, suma la componente de X más la componente de Y. Hagamos eso. La componente de X en este caso es X más U y la componente de Y es Y más W. Como es una suma, lo voy a dejar así, no hay ningún problema. La tercera componente que me dice, solamente coloca Y. Listo. La componente, en este caso Y más W. Y la cuarta componente es resta X menos Y. Te da X, que es X más U, menos Y, que es Y más W. Lo pongo entre paréntesis porque ya saben que eso va a afectar. Listo. ¿Qué queda arriba? Queda X más U. Perfecto. ¿Qué queda en esta? Queda X más U más Y más W. Voy a escribirlo de esta manera, como X más Y, X más Y, más U más W. Profe, ¿por qué lo escribió así? Porque nosotros vamos para este camino. Nosotros queremos mostrar que eso es T de B1 más T de B2. ¿Qué es T de B1? Haciendo lo mismo, sería XY. Y ya sabemos que esto es X más Y, Y, X menos Y. Entonces estoy buscando esto por un lado. Y por el otro lado, que es T de B2, es lo mismo que T en UW. Siguiendo esos mismos órdenes que dio la función, esto va a ser U, esto va a ser U más W, esto va a ser W y esto va a ser U menos W. Eso es evaluar el vector que me dieron en la función dada. Entonces eso es lo que estoy buscando aquí. Que por un lado me quede X más Y, que es lo que está aquí, y que por el otro lado me quede U más W, que es lo que está aquí. Y secando como componente a componente. Como que esa expresión. Listo. Es más, si queremos vamos a separar esto un poquito más. Vamos a escribirlo para ir viéndolo mejor. Aquí sería X más U. Llevándolo así. En la tercera tengo Y más W. Bueno, Y por este lado más W por este lado. Y en la cuarta tengo esta resta. Miren que este negativo afecta a lo que está acá adentro. Entonces lo voy a escribir como X menos Y, porque queda negativo, más el U menos W. Listo. Es una forma de verlo. Entonces, ¿qué quedó en el centro? Miren, todo lo que quedó en el centro fue un signo más. Quiere decir que hay una suma. ¿Suma de qué? Suma de vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? El primero
El primer vector que aparece ahí es este que está del lado izquierdo, que es x, x más y, y y x menos y. Como hay todo es positivo, entonces aquí va un signo más positivo grande. Acá iría el segundo vector, que es la parte derecha, u más w, w y u menos w. Claramente ya lo hicimos acá del otro lado. Este que está del lado izquierdo es t de b1 y el otro es más t de b2. Y era justo lo que queríamos mostrar. Vamos a la parte anterior. Miren, yo quería mostrar esto, o mejor dicho, esto es lo que quería mostrar, que la suma se podría separar. Y eso pasó. Se cumplió la primera condición, debemos pasar a la segunda condición de manera similar. De manera similar. ¿Listo? Entonces, de manera similar, quisiéramos ver qué es t de alfa por b1. Aplicando esto sería t de alfa. ¿Qué es alfa por b1? Voy a reemplazar x, y. Aplicando eso, propiedades de los vectores, en este caso producto de un escalar por un vector, me quedaría t de alfa por x y alfa por y. Listo, a lo misma historia. Este que está aquí hace las veces de la x y este que está aquí hace las veces de la y. Lo pasamos por la función, es decir, que es t de alfa x, alfa y. La función me lo envía a un vector de 4 componentes, donde la primera es alfa x más alfa y, la suma de los dos. Perdón, es primero solamente. En la segunda es si es la suma alfa x más alfa y. En la tercera es la parte de y. Y en la cuarta es la resta de los dos. La resta de alfa por x menos alfa por y. Listo. En los 4 casos, perdón, puedo factorizar sin ningún problema el alfa. Y voy a sacarlo acá grande. Queda alfa. Arriba, factorizaste alfa, te queda solamente x. En la segunda, te queda x más y. En la tercera te queda y. Y en la cuarta te queda x menos y. A factorizar. ¿Qué es esto? Este paréntesis grande. Este de b1. Esto es alfa por t de b1. Quiere decir que cumple la segunda condición. Por tanto, t es una transformación lineal. Listo, ese es nuestro primer ejemplo. Así lo vamos a mostrar. Debemos seguir unas indicaciones que me da la función como tal para verificar que efectivamente sea o no sea una transformación. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. El ejemplo 2 me dice que tengo una transformación de R2 en R1. O una función, mejor dicho. Tengo una función de R2 en R1 que hace lo siguiente. Que toma un vector de R2 de la forma XY y haces que te dé esto, X más 1. La Y desaparece. Eso es una orden que sigue la función. Queremos mostrar o verificar si es una transformación lineal. Primera condición, debo tomar dos elementos donde en el conjunto de salida que es en R2. Como es en R2 debe tener dos componentes, X, Y. Y la segunda vamos a tomarla como nuevamente el U y el W. Debo verificar lo mismo. Sumo los dos, ya nosotros hicimos esto en el anterior, que es B1 más B2, pues nos dio X más U y Y más W. ¿Listo? Evaluamos en ese punto. ¿En cuál? En X más U y en Y más W. Siguiendo las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Estas que están aquí. Me queda solamente la componente de X, que en nuestro caso es X más U, y le sumo 1. Eso por un lado. Aquí no puedo separarlo. Listo, no hay ningún problema. Veamos qué es t de xy. Ya sabemos que t de xy es x más 1. Aquí mismo, ¿qué es t de u w? Sería u más 1. Sumamos estas dos. Es decir, lo que estoy sumando aquí es t de b1, que es esto que está acá, más t de b2, que es esta que está acá. ¿Qué me da eso?
me da x más 1 más u más 1. Y eso claramente es x más 2. Para que sea transformación debe cumplirse que esto es igual a t de b1 más más b2. Que para nuestro caso, acá está escrito acá arriba, es x más u más 1. Claramente es distinto. Es distinto. Como falló la primera condición, ya no es transformación. T no es transformación lineal. Listo. Y ahí mostramos una que sí es y una que no es transformación lineal. Listo, siguiendo. Una transformación, ya ahí mostramos en los ejemplos anteriores, mostramos cómo mostrar, valga la redundancia, que una función sí es una transformación o que no fuese una transformación. Entonces, como una transformación que sea de Rn a Rm, donde m, n y m son números enteros mayores que 0, siempre va a tener esta forma. Siempre va a ser de la forma t de x igual a cierta matriz, es una matriz A por el vector x. ¿Listo? Donde A es una matriz fija. Esta matriz es fija. No vamos a cambiarla. ¿Cómo conocer esa matriz? Que a veces es importante conocerla. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que era de R, vamos a ver, era de R2 a R4. Era de R2 a R4. Nuestra transformación decía que a un elemento de R2 lo llevaras a un elemento de R4 de esta manera. Ese fue en el ejemplo que hicimos. Listo. De aquí, de esta forma que está escrita aquí, podemos sacar la transformación sin ningún problema. ¿Cómo la sacamos, profe? Listo, mira. En la primera, como solamente es de R2, debe aparecer X y Y. En la primera solamente aparece X. ¿Y cuál es el coeficiente de X? El coeficiente de X es solamente 1. Listo. Entonces en la primera va 1. La segunda componente en ese orden es Y. Como aquí no aparece, es 0. Entonces aquí aparece 0. En la segunda está X y está Y. Ambos son 1. Bueno, 1 de este lado, 1 de este lado. En la tercera solamente aparece Y. Quiere decir que aquí hay un 1. De este lado hay un 0. Y en la cuarta está un 1 con X y un menos 1 con Y. Quiere decir que esa es mi matriz A. La transformación que tenemos allá de R2 en R4, se deja escribir como la matriz A que está por ahí, un elemento de aquí, lo multiplicas por esa matriz. Listo, es una forma de hallarla. Siempre se puede encontrar de esa manera. Siempre y cuando conozcamos como la acción que hace esa función esa transformación sobre los elementos del conjunto inicial. Entonces, listo. Entonces, otra forma de conocer cómo o cómo encontrar esa matriz es evaluando en una base o en la base canónica, en este caso de R2. La base canónica de R2, una base que es la base canónica de R2, está compuesta por los vectores 1, 0 y 0, 1. Está compuesta por estos dos vectores. Entonces lo que hacemos es evaluar 1, 0 y evaluar en 0, 1. Las columnas, porque son columnas, que nos va a dar esta operación es la que vamos a colocar en esta parte. Entonces, a reemplazar, por ejemplo, 1 en X, 1, aparece el 1. A reemplazar 1 en X, 0 en Y, me da 1 más 0, me da el 1 de aquí. A reemplazar en la otra aparece un 1, un 0, perdón. En la Y es 0. Y en la última hago la resta, me daría un 1. ¿Sí ven que es exactamente lo mismo? O sea, lo que estaba haciendo es llevar esto aquí. Sería 1 más 0,
sería 0 y sería 1 menos 0. Al final eso me da 1, 1, 0, 1. Y esta es exactamente la primera columna que aparece acá. Es otra forma de hallarla. Si ustedes no la ven así, pues evalúen los elementos de la base canónica del conjunto inicial, en este caso de R2, y les va a dar la matriz A sin ningún problema. Es una forma de hallarla. Listo. Vamos a seguir. Ahora, otro comentario. De hecho es un teorema, solo que voy a hacerlo como comentario. Si conocemos lo que hace T en la base en la base, si conocemos, vamos a escribir aquí, si conocemos lo que hace la transformación en la base, sabemos cómo actúa en los demás elementos. Sabemos cómo actúa en los demás elementos. Listo. Que de hecho, si lo tenemos en cuenta como hicimos en la parte anterior, podríamos conocer sin ningún problema la matriz. Si conocemos nosotros la matriz, podemos conocer entonces, podemos conocer sin ningún problema cómo actúa la transformación en los demás elementos que no sea la base. ¿Listo? ¿Cómo así? Bueno, ya hicimos un ejemplo donde mostrábamos cómo encontrar la matriz dependiendo de los vectores de la base, canónica en este caso. Entonces aquí tendremos un ejemplo, puedo mostrar un ejemplo de una transformación de R2 en R3, por ejemplo, de R2 en R3, que hace lo siguiente. Solamente conocemos esto, conocemos que T en 1, 0, T en 1, 0, es 1, 2, 3. Y que T en 0, 1, que es el otro elemento de la base, es menos 4, 0, 5. Si quiero conocer la transformación que hace esas dos condiciones, pues ya sabemos, ya lo hicimos en la clase anterior, en el ejemplo anterior, perdón. Conocer primero la matriz A. ¿Cómo es la matriz A? Si conocemos los elementos o cómo actúa la transformación en la base, conocemos la primera columna. La primera columna es 1, 2, 3. Y la segunda columna sería menos 4, 0, 5. Y con ella conocemos enseguida la transformación, porque ya sabemos que T de cualquier número va a ser exactamente la matriz por ese número. Otra forma es que, en este caso, me mandan a evaluar, por ejemplo, cuánto es T de 2, 4. Nosotros sabemos que 2, 4 es un elemento de R2. Sabemos que se deja descomponer de la siguiente manera, como 2 por 1, 0, más 4 por 0, 1. Porque estos elementos que están aquí son elementos de la base, o forman una base para R2. Como nosotros sabemos eso, y ya aparte de eso, T es una transformación, entonces podemos escribir de esta manera, como T de 2, 4, reemplazamos aquí, quiere decir que esto es T, abro paréntesis, 2 de 1, 0, más 4 de 0, 1. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque mire, tenemos la igualdad de arriba y sabemos que esos elementos forman una base de R2. Utilizando las condiciones de que ella efectivamente es una transformación lineal, puedo distribuir sin ningún problema y esto me va a quedar como T de 2 por 1, 0. Y del otro lado va a quedar más T, va a quedar más T de 4 por 0, 1. ¿Listo? Si seguimos aplicando ahora la del escalar, puede salir sin ningún problema. Sería entonces 2 por T de 1, 0 más 4 por T, aquí, T de 0, 1. Sabemos cómo actúa la función o la transformación en los elementos de la base. Y esto vendría siendo T de 1, 2, 3, que es T de 1, 1, 2, 3.
más 4 que en t de 0, 1, que es menos 4, 0, 5, sería menos 4 aquí, 0, 5. Y ya miren que tenemos una operación entre vectores sencillita. Este 2 multiplica cada uno, me queda 2, 4, 6. De este lado me quedaría menos 16, 0, 5. Puedo sumar sin ningún problema, en este caso me daría menos 14, 4 y 11. Y eso es lo que tendríamos por acá como t de 2, 4. Es eso. Aplicando lo que sabemos de la base. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de utilizar los elementos de la base con la transformación. Voy a pasar a una nueva página para explicar ahora lo que tiene que ver con la matriz. Con la matriz de una transformación dependiendo o respecto a dos bases dadas. Entonces, voy a escribir una transformación que va de Rn. Vamos a trabajar por lo general de Rn. Sin embargo, esto es general, de Rn a Rm. Es una transformación lineal. B1 es una base. B1 y B2, vamos a escribirla juntas, son base de Rn y Rm respectivamente. Es decir, de Rn es B1, de Rm es B2. Nosotros debemos encontrar una matriz, que nuevamente la voy a llamar A, una matriz A, que haga que cuando lo multipliques por un elemento en la base 1, te dé exactamente la transformación en la base 2. Esa matriz A, que es la que yo quiero encontrar, se va a llamar matriz de transformación lineal. Vamos a escribirla. Matriz de transformación lineal, o de la transformación, mejor, vamos a borrar aquí, de la transformación, para ser consecuentes, de la transformación lineal respecto a B1 y B2. Nuestro interés es conocer cómo encontrar esa matriz. Entonces, voy a hacer un ejemplo. El ejemplo consiste en una transformación de R3 en R2. Una transformación de R3 en R2 que hace lo siguiente, que toma un elemento de R3, que vamos a llamarlo ABC, y lo envía a uno de R2, pero con las siguientes condiciones, que suma 2A más 3B más 2BCC, y en la segunda componente es 3A más 2B más 2C. Esa es la transformación como tal. La base 1, vamos a escribirla aquí, va a tener los siguientes vectores: 1, 1, 1, segundo vector 1, 2, 2, tercer vector 1, 2, 3. ¿Esta base de quién es? De R3. Y ahora una base de R2 que va a ser 2, 3 y 3, 2. Eso es una base de R2. Sin ningún problema se puede mostrar que son linealmente independientes y por tanto forman una base de R3 y R2 respectivamente. Queremos conocer esa matriz A, esa matriz de la transformación respecto a la base 1 y base 2. Vamos a ver cómo se procede. Lo que hacemos es, o lo primero que hay que hacer es tomar cada elemento de la base y pasarlo por la transformación. Es decir, me gustaría saber cuánto es t de 1, 1, 1, también cuánto es t de 1, 2, 2, y por último saber cuánto es t de 1, 2, 3. Listo.
Sabemos cuáles son las órdenes que da la transformación. Listo. En cada una son dos componentes. Entonces en la primera sería 2 por A. ¿Quién es A aquí? Es 1. Sería 2 por 1. Más 3 por B. ¿Quién es B? 1. Nuevamente sería 3 por 1. Más 2 veces C, que nuevamente es 1. Aquí sería 3 por 1 nuevamente, más 2 por 1, más 2 por 1. Listo. Eso me da 2 y 3, 5 y 2, 7. Debajo también me da 7. Ahí tenemos el primero. Listo, no hay ningún problema. En la segunda, me gustaría entonces conocer exactamente lo mismo. Ahora sería 2 por 1, más 3 por 2, más 2 por 2. Aquí sería entonces ahora 3 por 1, más 2 por 3, más 2 por 2. Eso me da 2 y 6 son 8 y 4, 12. 3 y 6 son 9 y 4, 13. En la siguiente exactamente lo mismo, entonces sería 2 por 1 más 3 por 2 más 2 por 3. Aquí sería 3 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3. Listo. Pero no estar equivocándome. Sería entonces 3 por 2, 6, más 2 son 8 y 6, 14. Serían 3 y 4, 7 y 6, 13. Listo. Si no estoy mal, así es. Listo. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de esos elementicos que tenemos ahí? Bueno, mira, voy a hacerlo aquí al lado. Se escribe ese señor que encontramos aquí como combinación lineal, de los elementos de la base de R2, es decir, la que no hemos utilizado. ¿Cuáles son esos elementos? El 2 y el 3, más un escalar y, una incógnita y, 3, 2. Voy a hacerlo con todos igualitos. Aquí sería 12, 13 igual a X. De este lado todo es igual, no va a cambiar nada. 3, 2. De este lado sería 14, 13 X por 2, 3 más Y por 3, 2. La idea sería resolver cada sistema por separado, sin ningún problema. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a resolver una matriz aumentada. Del lado izquierdo, voy a poner los elementos de la base R2, que serían 2, 3, 3, 2, como columnas. Y del lado derecho voy a escribir los otros vectores. ¿Cuál es el primero? El primero es 7, 7. El segundo es 12, 12, 13. Y el último es 14, 13. Esto no se entiende aquí, vamos a escribirlo bien. 14. Esa es mi matriz aumentada. ¿Y cuál es la idea? Conseguir un 1 en la diagonal. Conseguir un 1 aquí, conseguir un 1 acá. Para poder obtener la matriz. Lo que quede del lado derecho cuando consiga esos 1 y 0 en estas partes, esa va a ser la matriz A. Empecemos. Consiguiendo el 1 de este lado, listo. Dividamos entre 2. El renglón 1 lo dividimos entre 2. Perdón, renglón 1 lo cambio por un medio de R1. Cuando yo hago eso, en la primera aparece un 1, perfecto. En la segunda aparece un 3 medios. Voy a pasar la línea aquí. Aquí sería 7 medios. Aquí sería 12 entre 2, 6. Y aquí sería un 14 entre 2, 7. De este lado queda todo igual. 3, 2, 7, 13 y 13. Listo. Empecemos a hacer todo el proceso. Listo, entonces procedemos para encontrar el 0 primero aquí. Ya sabemos que es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el renglón 2.
renglón 2. El renglón 2 lo vamos a cambiar por menos 3, ¿cierto? Menos 3 veces el renglón 1 y se lo voy a sumar al renglón 2. Listo. Al hacer eso, la primera queda igualita. Voy atrás. Sería 1, 3 medios, 7 medios, 6, 7. 1, 3 medios, 7 medios, 6, 7. Voy a pasar la línea de aquí. Listo. Seguimos. Aquí consigo un 0. Voy atrás. Sería entonces menos 3 por 1 más 3. Obviamente sería 0. En la siguiente sería menos 3 por 3 medios. Me dan 9 medios. Y le sumo 2. Me da entonces menos 5 medios. Aquí me da menos 5 medios. Sigo. En la siguiente sería menos 3 por 7 medios me daría menos 21 medios. Y le sumo 7. Me da menos 7 medios. Menos 7 medios aquí. En la siguiente sería menos 3 por 6 menos 18 más 13 menos 5. Menos 5 aquí. En la siguiente sería menos 3 por 7 sería menos 21 más 13 me daría menos 8. Menos 8 a esta parte. Listo, esto es algo que ustedes ya manejan. Yo lo estoy haciendo ya para completar todo el proceso sin ningún problema. Conseguimos un 1 en esta parte. ¿Cómo lo conseguimos? Pues multiplicando por menos 2 quintos. ¿Por qué menos 2 quintos? Porque es el inverso multiplicativo de este número que está aquí. Entonces quiere decir que renglón 2 lo voy a cambiar por menos 2 quintos del mismo. Cuando hago eso, arriba queda igualito. 1, 3 medios, 7 medios, 6, 7. Aquí obviamente por 0 no hay ningún problema. Aquí consigo un 1. Y aquí voy multiplicando por menos 2 quintos. O sea, menos 2 quintos por 7 medios. Por 7 medios sin ningún problema me da 7 quintos. 7 quintos positivo. En la siguiente sería menos 2 quintos por menos 5, me daría positivo, 2. Y en la siguiente sería menos 2 quintos por menos 8, nuevamente positivo, me daría 16 quintos. 16 quintos. Listo. Solo me falta conseguir un 0 aquí. Solo me falta conseguir un 0 aquí y lo voy a conseguir con el 1 que tengo en la parte de abajo. Voy a poner la línea aquí. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el cambio, la suma, perdón. La orden es a la 1, la voy a cambiar por menos 3 medios la 2 y le voy a sumar la 1. Cuando haga eso, esta queda igualita, 0, 1, 7 quintos, 2, 16 quintos. Son 5. ¿Listo? Si me equivoqué en algún lado, pues me disculpa, sino que no me toca, no puedo retroceder, que avanzar un poco porque después no me alcanza el tiempo. Entonces ya saben que el proceso es el mismo. Si me equivoqué en algún numerito, estaba haciendo lo primero a mano, después busqué la calculadora, creo que acá no me equivoqué, creo. En la primera aparece un 1, porque es menos 3 medios por 0, 0, más 1, 1. Menos 3 medios por 1 me da menos 3 medios, más 3 medios, 0 de aquí. Menos 3 medios por 3 por 7 quintos, menos 3 medios por 7 quintos, eso me da menos 21 décimos y se lo sumo a 7 medios, más 7 medios. Eso me da 7 quintos. Aquí me da 7 quintos. En la siguiente, nuevamente lo mismo, sería menos 3 medios por 2, me daría menos 3. Menos 3 se lo sumo a esto, me daría 3. En la siguiente sería menos 3 medios por 16 quintos, menos 3 medios por 16 quintos, eso me da menos 24 quintos y se lo sumo a 7. Más 7. Me da 11 quintos. 11 quintos. Y listo, hemos conseguido el 1 de acá. La parte derecha
nuestra parte derecha es nuestra matriz, que sería en este caso 7 quintos, 3, 11 quintos. Este lado 7 quintos me da 2 y me da 16 quintos. Esa es nuestra matriz A. Con esa matriz ya podemos hacer sin ningún problema cualquier transformación en el cambio de base que tenemos por medio de la transformación, pero nosotros solamente queremos conocer la matriz de la transformación respecto a las bases B1 y B2. Entonces ese es todo el proceso que vamos a ver hasta el momento. Deben estudiarlo porque no hay tiempo para perder, no hay tiempo que perder. Ya el semestre prácticamente se acabó. Entonces en el libro encuentran ejercicios de esta parte sin ningún problema. Y en la próxima clase yo sigo con el siguiente tema que se llama valores y vectores propios. Si hay alguna duda, pues en la siguiente clase me preguntan. Entonces, que pasen bien y vayan estudiando.